Entonces, lo que habíamos estudiado la semana pasada fue las funciones potencia, pero ahora de exponente negativo. Y al ponerlas en exponente negativo pasaba algo, pasaban varias cosas bien interesantes. Lo primero es que cambiaba notoriamente la forma del gráfico. Ya no tenemos una forma parabólica y ni siquiera es una función con una sola rama, sino que ustedes ven que las funciones se parten en dos ramas. Y eso ocurre porque al ser un exponente negativo, como podemos ver aquí, estaremos dividiendo por x. Y si evaluamos esta función en cero, lo que tendríamos que hacer es entonces estar dividiendo por cero, algo que no puede pasar. Entonces, por lo mismo, ahí en ese punto es una discontinuidad de la función y se parte en dos. Y cómo es el comportamiento de la función en esa partida en dos es distinto si nuestro exponente es par o impar, que es justamente lo que vamos a repasar ahora. Bien. En este caso, entonces, se dice que tenemos un dominio que son todos los números reales. Eso significa este numerito, o sea, este simbolito. Esta R grande son todos los números, el conjunto de todos los números reales, excepto el 0, R menos 0. Eso significa todos los números reales excepto el 0, porque, como ya vimos, si ustedes intentan meter el 0 acá, les va a quedar división por 0 que no existe. ¿Ok? Entonces, eso hace que las gráficas se separen en distintas ramas y aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando el exponente es par y mi coeficiente A es positivo, al ser mi exponente par pasa algo muy parecido a lo que ocurría con nuestras funciones de exponente positivo y exponente par. Los números negativos, al procesarse, entre comillas, con el exponente par, se convierten en positivos y por lo tanto todos los resultados de mi función van a ser positivos. Si el coeficiente A, que recuerden que es el numerito que acompaña a la x es positivo, todos los resultados de mi función van a ser positivos, o si el coeficiente A es negativo, mi función va a ser completamente negativa, como se ve acá con estos dos ejemplos de 1 partido en x elevado a 4 o menos 3 partido por x elevado a 4. Entonces eso también se ve reflejado en el recorrido, que son los valores que puede tomar la función. Y vemos entonces que son todos los números reales positivos. Para este caso, o sea, la función está en los dos cuadrantes o la mitad superior del plano cartesiano, mientras que cuando tenemos un coeficiente A negativo, el recorrido son los reales negativos. O sea, la función se grafica o va, entre comillas, solamente por los dos cuadrantes inferiores o la mitad inferior de nuestro plano cartesiano. Bien. Y se cumple nuevamente una de las reglas de simetría, que las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ponen un espejo en el eje Y, van a ver la función igual, perdón, pero reflejada. ¿Ok? O sea, esta rama, que podemos decir que es la rama de los números x positivos, o la rama de x de la derecha, es un reflejo de la rama de la izquierda o de los números x negativos. Y eso pasa en ambos casos en el exponente par, lo que también ocurre cuando tenemos un exponente par pero positivo. Recuerden que aquí estamos analizando exponentes negativos solamente. Y esa simetría viene del hecho de que al tener un exponente positivo, perdón, un exponente par, los números negativos se van a transformar en números positivos. Estudiemos ahora el otro caso, que son las funciones de exponente negativo impar, como tenemos aquí 2,7 partido en x elevado a 3, o menos 5 partido en x elevado a 5. Recuerden que aquí estamos hablando de exponente negativo porque estamos dividiendo por x elevado a una potencia. Si ustedes lo escriben todos juntos, sin división, esto les quedaría 2,7 por x elevado a menos 3, o menos 5 por x elevado a menos 5, por las reglas o por las propiedades en realidad de las potencias de exponente negativo. Muy bien, recuerden, eso es materia de primero medio. ¿Cómo se ve en este caso? En este caso o pasa algo parecido a lo anterior, con la única diferencia que una rama va a ir por un lado y otra rama va a ir por el otro. Bien, si ustedes se fijan, en este caso tenemos una rama que está en el primer cuadrante, que es el cuadrante de arriba a la derecha, mientras que la otra rama está en el cuadrante opuesto, que es en el tercero. Y en el caso con coeficiente negativo, algo similar, una rama va en el segundo cuadrante y otra va en el cuarto cuadrante. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora al tener un coeficiente, perdón, un exponente impar, se mantiene el signo de los números. O sea, si ustedes meten un número positivo a esta función, el resultado va a ser un número positivo, mientras que si ustedes meten un número negativo, el resultado va a ser un número negativo. Lo que preserva entonces que la función esté presente en este cuadrante y en este cuadrante. Lo mismo que pasaba
con nuestras potencias de, funciones potencias, perdón, de exponente impar positivo. Con eso también pasaba que si ustedes le metían un número positivo, el resultado iba a ser positivo, y si introducían un número negativo, el resultado también iba a ser negativo. Aquí también tenemos presente un quiebre de nuestra función, porque no la podemos evaluar en cero, y las reglas de simetría son un poco distintas. Antes teníamos que las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje Y, y ahora son simétricas con respecto al origen. Así que eso se preserva. Y de hecho es una de las conclusiones que vamos a poder sacar cuando desarrollamos nuestra actividad el día miércoles, ¿ok? Estudiar en qué se parecen y en qué se diferencian las funciones cuando tienen un exponente positivo o negativo, siempre cuando este sea par o impar. Entonces, en ambos casos, exponente impar, tanto positivo como negativo, son, por ejemplo, simétricas con respecto al origen. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no estamos hablando de simetría de reflexión, porque no se puede reflejar alrededor de un punto. Lo que ustedes sí pueden hacer es girarlas alrededor del origen. Si ustedes les dan un giro en 180 grados, a esta función se queda igual. Y eso es entonces simetría central, un tipo de simetría que creo que también es materia de isomorfismos de primero medio. Pero eso no lo manejo completamente porque no le hago matemática de ese curso, lamentablemente. ¿Qué más con respecto a esto? Como dice aquí, su recorrido son todos los números reales excepto el 0, porque esto entrega todos los números reales de vuelta. Si ustedes se fijan, la función abarca ambos lados del eje Y, pero nunca tocan el 0. Estas líneas que aquí parece que se unieran con el eje X, en realidad eso no pasa nunca, y lo que ocurre en realidad es que siempre se van acercando, se acercan infinitamente cerca, pero sin tocarlo exactamente. Siempre van a estar en un espacio ínfimamente separado. Algo que, como les dije, le he dicho varias veces, no, perdón, se lo dije al tercero, que tiene también que ver con el concepto de límites que estudiamos en el electivo de matemáticas, de límites derivadas integrales, que el límite de cuando x tiende a infinito de esta función es 0. Bien, vamos a ver. Preguntas del chat. ¿Qué es la simetría central? La simetría central ocurre cuando un cuerpo tú lo puedes girar en 180 grados con respecto a un punto y queda igual. En este caso, las dos ramas de la función, si tú las giras con respecto al origen, van a quedar igual. Eso es simetría central. Pasa muchas veces en logos de marcas. Déjenme ver si es que aquí tengo algo que pueda tener simetría central. No, pero por ejemplo, a ver qué figura puede ser. Un rectángulo tiene simetría central, un rectángulo como el de mi teléfono, digamos, con respecto a su centro, porque si yo lo giro 180 grados, queda igual. La profe Claudia tiene algo que decir con respecto a eso. Súper. Sí, mira, no sé si ¿La perdimos? sirve este ejemplo No, que a tengo ver. aquí. Gracias a mi hija, varias cosas un poco más didácticas. Ay, mira. ¿Me escuchan o no? Sí, perdón, yo estaba muteado. Sí, se escucha bien. Ah, ya, súper. No sé, en realidad no, ahora dudé si era en rotación o giro, pero puede ser que sirva este ejemplo, ¿no? Mira, si yo esta pieza la giro así, queda en la misma posición, en Esa 180 sería simetría. grados. Esa sería simetría con respecto a un eje, porque esa es una. Tú lo estás reflejando con respecto al centro de la mariposa. El giro es Claro. así. Oh, ya se me desarmó. Ah, vale, vale. Bueno, no sirvió este ejemplo, pero No, este respecto de un eje. pero eso también creo que sirve. O sea, no van a quedar iguales los colores, pero no sé, el molde de la mariposa. Pero tiene la cabeza. Ahí no estaría, ahí tendríamos un problema. Ay, bueno.
Estaba pensando, a ver si tenía algo más. A ver, voy a igual seguir buscando aquí Ya, ok. en mis cachureos. Ya, pero en fin, vamos a... gracias, profesor Claudia. Teniendo ya esto en consideración, las ideas de cómo se ven los gráficos de las funciones, vamos a estudiar unos conceptos que nos saltamos previamente, que son los conceptos de funciones pares e impares, que están un poco más acá, sí. Vamos a ver si es que nos saltamos algo más. No. Aquí está. Ya, entonces, un poco más arriba en el libro, un poco más atrás, en la página 141, está este concepto de paridad e imparidad de funciones. Bien. Que en este punto me gustaría, después de explicar esto, cambiarme un poco a nuestro overlift, donde vamos a explicar esto con un poco más de detalle. Bien. La paridad o imparidad de una función tienen que ver con ciertos contenidos algebraicos o cierto tema algebraico de la función, pero también tienen un componente gráfico. ¿Okay? Y aquí vamos a estudiar el componente algebraico y después vamos a pasar al componente gráfico. Se le dice a una función par, a una función f de x como dice x, y cumple que f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que esto significa que ustedes reemplazan en su función todas las instancias de menos x y obtienen nuevamente la misma expresión original de la función. Y tenemos otro tipo de categoría que es función impar, una función g de x, y se cumple que al ingresar menos x a la función, nos da la función original, pero con un signo negativo para cualquier x del dominio. Vamos a estudiar entonces eso algebraicamente y ver cómo se relaciona con la parte gráfica en un momento. Aquí la profe Claudia me dice que parece que encontró un ejemplo. Vamos a analizarlo. Veamos este segundo intento. ¿Me escuchan bien o no? Ya me Sí. sale que mi internet, cada vez que intento expresarme, mi internet Sí. colapsa. Creo que aquí podemos hacer... Sí, está pegada a tu cámara. Ah, ya, pero con el cubo Rubik, sí, excelente. Sí, eso es un... Ya. Ya. Y ahora sí, ahora debería funcionar bien. Ya, entonces, bueno, el centro aquí podría ser el centro de nuestro eje, y lo hice de colores distintos para que podamos ver la diferencia. Por ejemplo, si lo giro en 180 grados, van a quedar en la misma posición respecto al centro. Claro, los verdes quedan igual, el amarillo con el anaranjado se cambian. Claro. Súper. ¿Puedes hacer que el amarillo, o sea, que el anaranjado quede amarillo? Claro. O al revés. O al Ahí. revés, sí, como prefieras. Así, súper. Entonces, eso justamente tiene simetría central, porque si tú lo giras 180 grados, queda igual. Queda igual. Eso, súper, muy bien. Súper buen ejemplo. Pero eso no tiene, por ejemplo, simetría... todavía no me acuerdo cómo se llama. Si es que alguien se acuerda cómo se llama la simetría de... No es especular, tiene otro nombre, la simetría de los espejos. Si es que lo reflejas con respecto al eje del medio, por ejemplo, no sería igual, porque tienes un verde en una esquina, la esquina, por ejemplo, que en este caso es la superior derecha, pero en la superficie, en la esquina superior izquierda no lo tienes. Sí, eso es una Claro. reflexión. Simetría axial, excelente, Martín, muchas gracias. Sí, simetría axial, así se llama. Quedaría
Así dices tú, ¿no? Ese tendría simetría axial, claro, con respecto al eje horizontal en este caso. Ahí sería con respecto al eje Si lo horizontal, ahí giramos en sería, 180 grados, no queda ya, igual, no queda igual. pero sí lo reflejamos. Sí. Sí, ya, súper. Esos son entonces los conceptos de simetría que teníamos que eh, recordar. Muchas gracias, profe Claudia. Isaac tiene una pregunta, vamos a ver. Sí. Hola Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Sí, sí, quería preguntarle a usted, profesor Simón, y en especialmente a la profesora Claudia con lo que nos hubo. Preguntarle a los dos, ¿qué es la simetría axial? Bien, la simetría axial es la simetría con respecto a un eje de simetría. Quiere decir que tú puedes reflejar una figura con respecto a un eje y va a ser la misma. Por ejemplo, ¿qué puede ser aquí? Yo tengo aquí una figurita. ¿Tengo alguna figurita en la que pueda aplicar la simetría central? Sí, tengo un momento. Yo tengo esta figura de Bane, por ejemplo, de la película de Batman de Dark Knight Rises. Tiene la cabeza un poco chueca, pero lo vamos a obviar. Yo le voy a sostener la cabeza acá. Bien, entonces esta figura tiene más o menos simetría axial porque si yo lo parto a la mitad de un lado es igual a la otra, pero dada vuelta, entre comillas. Bien, lo mismo pasa aproximadamente con... bueno, no con mi cara es más o menos asimétrica, pero mis lentes, por ejemplo, que espero que no se vea lo sucio que están, pero mis lentes, si ustedes los parten a la mitad, se dan cuenta que una parte es el reflejo de la otra, es como si pusieras esto en un espejo. Lo mismo pasa con la figura que estaba mostrando la profe Claudia. Si se la imaginan sin colores, es la misma figura, si ustedes la parten a la mitad de un lado o del otro, es un reflejo. Bien, eso es entonces el concepto de simetría axial, ver cómo una figura se refleja con respecto a una línea como si tuvieran un espejo y la figura es la misma. Bien, entonces, vamos a ver qué significa, perdón, ahora sí. Vamos a ver qué significa algebraicamente este concepto de función par y función impar. Entonces, para eso vamos a ir a, si me dan un momento, voy a pausar la compartida de pantalla para preparar nuestro documento de Overleaf donde vamos a hacer desarrollar esta parte. Por mientras, si es que tienen alguna duda, escribís. Lo que ocurre entonces en este caso es que al reemplazar menos x en mi función original, lo que obtenemos es nuevamente nuestra función original. O sea que esto es f de x. Por lo tanto, se corrobora que f de menos x es igual a f de x y por lo tanto la función es par. Bien, entonces, así es, este es el procedimiento para probar que una función es par, pero yo se los estoy dando ahora como una base teórica para luego darnos cuenta cuáles son las regularidades. Ustedes no van a tener que hacer esto cada vez, ¿bien? Yo lo estoy haciendo ahora para que se den cuenta cómo es que se hace, si es que ustedes quieren hacerlo para explorar algo más en profundidad, porque después lo que vamos a hacer es simplemente usar las reglas que vamos a deducir en este momento, ¿bien? Entonces, ejercicio para ustedes, no lo vamos a desarrollar, compruebe que f de x igual menos o 6x elevado a menos 2 es par. Ok, como les dije, eso no lo vamos a desarrollar, queda como ejercicio para ustedes, pero el procedimiento es el mismo que desarrollamos acá. ¿Okay? Espero que ustedes lo puedan corroborar. Vamos a ver la otra definición, ahora de imparidad. Una función impar, es aquella que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Fíjense que aquí lo que ocurre es que el signo negativo la función no lo hace desaparecer, sino que se expulsa, entre comillas, de la función. Y mi función
evaluada en el mismo argumento, pero negativo, va a ser el negativo de mi función. Ejemplo de esto. Ejemplo, que de hecho lo vamos a resaltar aquí y en el caso anterior. Ejemplo, estudiemos si la función f de x igual 7x elevado a 3 es 7x elevado a 3 es impar. Para hacer esto, debemos evaluar nuevamente mi función en menos x, que significa ser 7 por menos x elevado a 3. Y que ustedes se pueden imaginar qué es lo que va a ocurrir. Lo que vamos a hacer es separar este elevado a 3 por las propiedades de las potencias en 7 menos x elevado a 2 por menos x. Esto es darse una vuelta un poco larga. Si ustedes entienden cómo funcionan los signos negativos con los exponentes pares o impares, pueden llegar al resultado de manera un poco más rápida. Pero lo que vamos a hacer es explicarlo aquí con un poco más de detalle. Al igual que antes, como tenemos el menos x elevado al cuadrado, ahí lo que va a suceder es que el signo va a desaparecer. Porque menos x elevado a 2 es lo mismo que x elevado a 2. Y nos queda entonces esta x solita con un signo negativo. Lo que vamos a hacer es pasar ese signo negativo al frente y juntar estas dos x, donde nos va a quedar x al cubo. Sin embargo, con esto, ustedes se fijan, es lo mismo que nuestra función original con un signo negativo. Por lo tanto, al evaluar nuestra función en menos x, lo que hacemos es recuperar nuestra función original, 7x al cubo, pero con un signo negativo. Entonces, la conclusión es que dado que, y se corrobora que f de menos x es igual a menos f de x y por lo tanto la función es impar. Al igual que antes les dejo un ejercicio para que ahora veamos cuáles son las propiedades de estas funciones. Ejercicio es como una descomposición. En este caso sí, lo que hicimos fue descompusimos la potencia en 2 para que nos quedara aquí la parte par, que ya sabemos cómo se comporta por el ejercicio anterior, donde hace desaparecer los signos negativos, y como queda un signo negativo, ese signo negativo sobrevive y afecta a toda la función. Entonces compruebe que f de x igual menos 7x elevado a menos 5 es una función impar. Entonces aquí tenemos definiciones, ejemplo y ejercicio de cada uno de los tipos. Vamos a estudiar ahora las propiedades de estas funciones, ¿ok? Propiedades de las funciones potencia relacionadas con su paridad. Entonces, todas las funciones potencia con exponente par, independiente si este es positivo o negativo, e independiente de su coeficiente, son funciones pares. Y lo mismo con exponentes impares.
Entonces, una función es par o impar dependiendo de su exponente. Si el exponente de la función es impar, entonces la función es impar. O sea, que cumple que esta definición de acá arriba. ¿Sí? Que f de menos x es igual a menos f de x. Y f de x igual a f de menos x si es que la función fuera par. Bien, que es, si ustedes lo recuerdan, lo que estudiamos, lo que analizamos en una de las de los ejercicios del que viene en el facsímil de la prueba de transición que hicimos en algunas clases, hace algunas clases, perdón. Una propiedad muy importante que tiene que ver con respecto a su simetría. Las funciones pares son simétricas. De hecho, vamos a hablarlo los términos que lo presentamos más temprano. Presentan simetría axial con respecto al eje de las ordenadas. O sea, el eje Y. Bien, y por otro lado, las funciones impares presentan simetría central con respecto al origen del sistema de coordenadas. Y esto tiene que ver con sus valores, ¿bien? Si es que una función está evaluada en x igual a 2, por ejemplo, y tiene un valor, y la evaluamos en x igual a menos 2, y es par, van a tener el mismo valor, y por lo tanto van a estar del mismo lado del eje x. Sin embargo, si es que va a tener el mismo valor pero con signo negativo, va a estar del otro lado. Y vamos a estudiar eso último entonces en estos minutitos que nos quedan con nuestro viejo amigo en nuestra página confiable para explorar todas estas cositas de matemática gráfica, Desmos. Entonces, imagínense que tenemos una función como la siguiente. Vamos a crear aquí una tabla y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a poner aquí 3, 12, 27 y 48. Bien. Entonces, esa va a ser nuestra función que, de hecho, traza una forma de una parábola. Si es que esta función fuera par, entonces los valores de la tabla de menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 tienen que ser los mismos, porque una función par significa que f de x es igual a f de menos x. O sea, f de 1 es lo mismo que f de menos 1, y por lo tanto esto también va a ser 3, 12, 27 y 48. Y por lo tanto, mi función se va a ver reflejada con respecto al eje Y, al eje de las ordenadas, porque para cada punto que tengamos acá, voy a agrandarlo un poquito, para cada punto que tengamos acá vamos a tener su punto reflejo con el mismo valor de la función, pero que el valor de mi argumento, o sea, el número que yo le estoy dando a la función, el número, la primera coordenada del punto, va a ser el mismo con signo negativo. Sin embargo, si es que aquí tenemos los valores opuestos, por ejemplo, menos 3, menos 12, menos 27 y menos 48, vamos a obtener algo como esto. Y fíjense que lo que hacemos es entonces cambiarle el signo a los dos números. En vez de tener 1,3 vamos a tener menos 1, menos 3. En vez de tener 2,12 vamos a tener menos 2, menos 12. Y lo que ocurre es que entonces cada punto que yo tengo se transforma en su inverso con respecto al eje de coordenadas. Por lo tanto, la función va a pasar de ser así, simétrica con respecto al eje Y, a ser así, que va a ser simétrica con respecto a nuestro origen de coordenadas, porque alrededor de ese punto van a girar todos los valores originales de mi función y van a encontrarse en el cuadrante opuesto. Esa es entonces la explicación de por qué gráficamente se ve cómo ocurre esto, que tengan simetría axial o simetría central. Eso también podría ser simetría axial. El primer caso sí, el segundo no, es simetría central, porque si ustedes lo reflejan, bueno, pueden verlo como dos simetrías axiales, ¿ok? Pero eso por lo general es muy engorroso y no se estudia de esa manera. Significa que este punto, por ejemplo, lo reflejan acá con respecto al eje Y, y después lo reflejan nuevamente con respecto al eje X. Son dos simetrías axiales, pero, como les digo, eso es muy enredado y por lo general no se estudia así. Bien.
Súper, jóvenes. Eso es entonces lo que tenían que contarles, que nos faltaba estudiar sobre las funciones potencia. Lo que vamos a hacer entonces el día miércoles es juntar todo esto a la hora de crear nuestra tabla de resumen de funciones potencia, y ese día les voy a dar el enunciado y vamos a tener la hora de clases para trabajar en eso, que es la actividad que yo les dije que íbamos a hacer hace mucho, mucho tiempo, pero la verdad es que fui un poco ambicioso y no pensé que me iba a tomar tanto tiempo como el que necesitamos para trabajarlo. Bien. Em, Todas sus dudas entonces serán respondidas ese día. Si es que tienen alguna otra duda pueden escribir. No les quito más tiempo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y para la gente del electivo nos vemos más tardecito. Si no, nos vemos mañana en la clase de física. Que estén bien. Chao.